Para ser un gran contador de historias es una mezcla perfecta. Hijo de inmigrantes árabes que llegaron un día hace tiempo a una playa perdida en el Caribe colombiano sin hablar ni jota de español. Creció en medio de las palmeras y el calor y la chancleta y las calles empolvadas de San Bernardo del Viento, un pueblo que suena a Juan Gozaín. ¿A qué más? Si fue el responsable de ponerlo en el mapa y de darle el lugar que le corresponde. La cuna de un periodista que ha sabido escribir a Colombia de la A a la Z. De colega a colega, la nena Arrázola le celebró a Juan Gozaín sus 70 años de vida. Mi padre leía el diccionario, mi padre era libanés, vino del Líbano, y vieras al final de sus días cómo recitaba los poemas del siglo de oro, el mío Cid, cómo recitaba los poemas de don Jorge Manrique por toda la casa en San Bernardo del Viento, por el patio, los árboles, por todos lados. Juan Gozaín prefería oír a su papá hora tras hora, tratando de pronunciar palabras en español, que jugar béisbol con los muchachos de la cuadra. Era tremenda diversión y hasta se le burlaba al viejo, porque no podía decir palabras como hasta luego o siga adelante. Mis abuelos no hablaban ni una palabra de español. El viejo había puesto una tienda en San Bernardo del Viento donde vendía telas y arroz, y cada tarde, cuando no había tanta clientela, se sentaba en su mecedora de palo y recitaba de memoria cada palabra del viejo diccionario que alguien le había regalado. ¿No los presta, Juan? No, los libros son muy orgullosos. Si uno los presta, no vuelven nunca más. Juan, que apenas era un peladito juguetón que usaba pantalones cortos y andaba a pie descalzo por las calles de San Bernardo del Viento junto a sus 6 hermanos, se sentaba horas al lado de su papá y le oía pronunciar palabra por palabra con una enorme dificultad. La verdad es que le llevó media vida aprender a hablar de corrido. Y una tía mía decía, cuando llegue a la L, se vuelve loco. Uno aprendiéndose eso. De él lo heredé. Y yo no solo consulto el diccionario, busco. Ustedes no se imaginan lo que he encontrado en el diccionario, las maravillas que he encontrado de sorpresas. Mi hijo intentó comprar un localito. Por eso es que Juan Gozaín Abdala se volvió periodista. ¿Qué más iba a hacer? Pero él no lo sabía cuando lo mandaron a estudiar interno en el Colegio La Esperanza de Cartagena. Y le tocaba dormir con 120 muchachos que, como él, llegaban de todos los pueblos de Sucre, Córdoba y Bolívar, porque no había más. Yo estudié aquí. Yo tenía 9 años cuando llegué a estudiar en Cartagena y estudié 9 años. El día que me fui de regreso a San Bernardo del Viento a trabajar, juré que yo volvería a vivir aquí. Terminó el bachillerato y alcanzó a hacer unos cuantos cursos de contabilidad. Yo hice un curso de contabilidad en Cartagena y mi primo Antonio Gozaín, que tenía un molino de arroz, me dio trabajo. Escribía cuentos de vez en cuando y los mandaba a los diarios locales que le alcanzaban a publicar algunas estrofas. Escritor quería ser yo y me ofrecieron periodismo y dije, no dije me voy, no, dije no voy. No voy, yo voy a buscar para allá. Yo. Y estando en esas, llevando los números de los sacos de arroz y de las ventas, recibió una carta de don Guillermo Cano, que había leído alguna vez sus historias publicadas en los diarios del Caribe, y lo quería en El Espectador. ¿Y quién dijo miedo? Mi mamá me decía, vete, aprovecha, conoce si te devuelves si no te gusta. Y mis hermanos. Me fui. Un año después de que me hicieran la propuesta, es que El Espectador me mandó un pasaje y yo lo guardé. No te puedo creer. Sí. Lo guardé porque el señor que me lo llevó hasta San Bernardo del Viento era el agente del Espectador en Sincelejo, Nicolás Chadit. Imagínate. Y fue y le dije, no me interesa. Me dijo, bueno, yo te traje el pasaje. Yo cumplo con traértelo. Tú verás a ver qué... Si no vas a ir, no lo uses. Al año arrancó y ya no se devolvió a San Bernardo del Viento. Pensaba que se iba a quedar la vida entera escribiendo en el periódico bajo la tutela de don Guillermo Cano y no le habría molestado ni 5. Pero este cordobés de origen libanés narizón y de voz ronqueta hablaba con la misma facilidad con la que escribía. Tuve de ética al mejor y de redacción y de periodismo, de profesión al mejor. Eso lo agradezco yo a la vida. Todo lo que yo creo sostener y mantener en materia ética lo aprendí de Guillermo Cano. Eso fue lo que yo vi. Aprovechaba cada reunión con colegas para contar, por ejemplo, que su papá le llevaba 30 años a su mamá y que su mamá se bañaba 3 veces al día y que cada baño duraba 1 hora y media. Esas historias sonaban a fantasía en estas tierras de montañas y de páramos. Por eso de ahí a pensar que sería por más de 30 años la voz oficial de la radio en Colombia era tan chiflado como sus cuentos de San Bernardo del Viento.
pero ocurrió. Y en 1984 le ofrecieron la dirección de RCN Radio. El secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, el jefe del Estado, Mikhail Gorbachev, terminó esta tarde una exitosa visita. ¿Quién se iba a imaginar esta escena? ¿Quién iba a pensar que un caribe desabrochado, que le gustaba andar en medias y con la camisa abierta, iba a sentarse en esa silla, que uno podría pensar que estaba reservada para las voces y las plumas del altiplano? Transmóvil 1, Rubén Darío. Rubén Darío, Transmóvil 1, tenemos a Ramón Hoyos en Medellín para que ustedes desde la carretera la entrevisten en directo. Venía de San Bernardo del Viento, un pueblo del que solo sabía él y su pocotón de parientes árabes que se quedaron para siempre allí. Un pueblo que tuvo la ocurrencia de mezclar el tajine y el tabule con el ñame y el suero. San Bernardo del Viento no es como es, sino como yo lo recuerdo. Porque yo no soy lo que soy, sino lo que sueño. San Bernardo es lo que yo tengo en mis recuerdos. No ahorraba esfuerzos dialécticos, porque además sabía que al frente tenía una competencia brutal, tan efectiva y talentosa como él. Yamid Amat, otro de esos fenómenos mediáticos que llegan y se quedan. Fue bautizado en el credo de la Iglesia Ortodoxa rusa, que es una antiquísima forma del catolicismo, del cristianismo. No volvió a pensar en los molinos de arroz de su primo Antonio, ni en la novia que dejó enamorada en San Bernardo del Viento. Yo recuerdo la novia de mi adolescencia en San Bernardo del Viento, era divina, delgadita como una sílfide, bella. Mira, ¿sabes qué es esto? Se quedó en Bogotá y seguía hablando hasta por los codos, y todavía lo hace. La memoria es su fortaleza, y hasta se acuerda de que la primera crónica que escribió fue cuando estalló en 1000 pedazos el mercado de Cartagena hace 54 años, y le pidió a Nemesio Morat, un pariente libanés que ya vivía en Cartagena, que le prestara su máquina de escribir, y se fajó, cipote cuentazo. Donde está el centro de convenciones, en la calle del Arsenal. Estoy leyendo para mi examen de geografía, nunca se me olvida cuando estalló el mercado público. Al frente levanté la vista y vi volar los cadáveres y todo eso. Cogí el cuaderno donde estaba estudiando, comencé a escribir, yo vi volar el mercado público, etc. ¿Tenía cuántos años, Juan? Como 15. Hoy Juan anda así, con ese mismo caminado estrafalario de siempre, con pantalón de tela delgadita, con sus mismas gafas y con una camisa suave para sobrellevar estos calores cartageneros. Mira despacito hacia la bahía de Cartagena. Saluda a todo el que pasa. Ya va teniendo voz de patriarca en pleno otoño. Al pueblo de sopla bien. Mientras más recursos tenemos para averiguar correctamente la verdad, menos la estamos averiguando. Es decir, estamos usando los recursos para mentir. O la verdad es la verdad. Y el deber de un periodista es decir la verdad. Pero antes, hace unos 12 años, hablaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 u 11 y hasta más, dependiendo de lo que hubiera pasado en Colombia. Parecía que no se cansaba nunca, con ese tono prosaico y hasta endulzando adjetivos para que sonaran bonitos y bien dichos. Yo soy un animal verbívoro, de verbo. Yo vivo de la palabra, yo como palabras. Eso es lo que a mí me encanta. ¿Él está en el Cairo todavía? Sí, señor. Dígale que la apure. Esa voz llena de Caribe, de sal, se instaló para siempre en el alma de los oyentes. Anunciaba con el mismo tono la grandeza y la tragedia en la que se sigue confundiendo este país. Que no siempre debe ser un país derrotado, vencido por la violencia, por la agresión, por el dolor, por la sangre. No, este es un país de triunfadores. Esa es la lección verdadera. Esto no es solo una competencia ciclística. Se sube y se baja las gafas, se las acomoda para ver y hasta para oír. Da la impresión que sin gafas ni ve, ni oye, ni entiende. Pero que va, es pura manía. Los periodistas estamos para tomar distancia de los políticos. Siempre, y de los poderosos, y del gobierno, y de toda clase de poderosos, empresarios, gobernantes, políticos, funcionarios, todo. No, en vez de tomar distancia, nos metimos en la pelea. Ahí fue donde empezó todo el drama. Puede pasarse el día lanzando pullas y dardos llenos de ácido sobre la forma como algunos hacen este oficio. Ya hoy no puedo saber qué es opinión, qué es noticia, esto será verdad. Pero hay que hablar de Margot, una rola descendiente de italianos que es su mujer, su amiga, su novia, el amor único de su vida, a quien conquistó a punta de boleros y con quien decidió casarse porque se quedó dormido en la alfombra de su casa hace más de 3 décadas. Nos pusimos Margot y yo en un rincón de la casa a hablar y descubrí que nos gustaban los mismos boleros, los boleros cubanos. Y entonces ella comenzó a cantar ahí en voz baja un bolero y nos sentamos en el suelo de su biblioteca a oír esos boleros.
Y ahí me quedé dormido en el suelo. Ella me despertó y yo me fui para la casa, pero yo tenía que responder por la dormida y me casé. Hasta el sol de hoy, y tienen 2 hijos y 2 nietos. Juan acaba de cumplir 70 años y ha podido seguir en la radio, pero un día dijo que ya estaba bueno, que había cubierto 10 campañas presidenciales, tomas guerrilleras, el proceso 8000 y escandalosos casos de corrupción. Sí. Nos dicen que el Palacio Presidencial es como muy frío, que por ahí dentro hace caramba como hielo, eso. Es como una nevera con rejas, sí. Ya seguimos, doctor Samper, un minutito. Voy a contar un secreto aquí. Yo duré 10 años intentando retirarme. Y ni mis compañeros de RCN me dejaban, ni la empresa, pero además yo tenía un problema que me contenía, me retenía. ¿Retirarme para qué? Y comencé a entender a los suicidas, a los alcohólicos, a los que se vuelven locos. Yo dije, no. Viejo Aragán, no. Viejo zángano, imagínate estas, no. Entonces, encontré que lo que quería era ponerme a escribir. Y eso es lo que hago. Y empacó sus maletas y se vino para Cartagena. Arrancó con su mujer, sus 125 diccionarios y sus máquinas de escribir viejas. Y tiene toda la intención de perpetuarse en este balcón mirando a la bahía y recibiendo cuanta visita le llega para hablar de lo divino y de lo humano. Y entró la muchacha, que es una que había aquí, que era encantadora, una loca divertidísima. Y se voltea para mí y me dice, don Juan, hágame un favor. Ajá, mijita, perdone que lo interrumpa. Usted es que no hace nada, no trabaja ni nada, que pasa todos los días sentado escribiendo ahí. Y dice, yo no, yo paso aquí escribiendo. Ah, bueno, busque oficio, porque usted no hace nada. Ha escrito 4 libros, fue columnista y sigue siendo periodista y Caribe. Gabo ingresa al Universal. Fue amigo entrañable de Gabo y lo entrevistó cuantas veces quiso. Y hasta se daban el lujo de comparar a Macondo con San Bernardo del Viento, que viéndolo bien eran la misma cosa. Casas de bareque y árabes arbitrarios, poniéndole nombre a todo lo que ellos no entendían. Y hay una frase célebre de su papá, que Gabo le dijo, no voy más a la universidad. ¿Y por qué? Le dijo, porque yo no quiero ser abogado. ¿Qué quieres ser tú? Le dijo, escritor. Digo, bueno, entonces comerás papel. Pasa feliz y se le nota. Ha bajado de peso y se ha vuelto hasta más ágil. Y es que con esa actitud contemplativa puede cumplir 100 años y de pronto ni él mismo los nota. He bajado en Cartagena en los 12 años que llevo aquí. Peso hoy 26 kilos menos que en Bogotá, en aquella época en Bogotá. Y me siento carajo. De pronto extraña el frenesí, ese vértigo de la noticia diaria, pero también entra en razón y se da cuenta de que a la larga es hasta mejor estar apartado de tanta opinadera. Y sí, se le nota la nostalgia de esos años, dice él, que la información estaba llena de datos y no de rabia y de malquerencias. Juan está empeñado en escribir otro libro más. El paso de Gabo por Cartagena cuando tenía solo 20 años. ¡Feliz cumpleaños! Que sean muchísimos años más.